a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Bomba. El día de hoy les hablaremos de un tema un poquito diferente a lo que hemos abordado en este podcast. Anteriormente les platicamos sobre países extranjeros. En esta ocasión hablaremos sobre nuestro país. Ahora nos iremos a unos años un poco más adelante. Creo que algunos de ustedes han escuchado al menos alguna vez este tema. A mediados del 26 de julio del 68 hubo un movimiento estudiantil que tenía la intención de buscar un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles y la reunión del gobierno en turno, el que consideraban autoritario. Seguramente sus abuelos o algún familiar apoyó este movimiento o al menos vivió algo cercano con lo que sucedía en estos días. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Y pues inicialmente la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, en ese entonces Gustavo Díaz Ordaz, quien encubrió a ese grupo con el argumento de que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, actualmente se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, órgano creado el 2 de agosto del 68 por miembros de las escuelas en huelga. A la participación de estudiantes universitarios de preparatoria y vacacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Los terribles hechos ocurrieron en Tlatelolco, opacaron la policía oficial de protección internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En el momento en que empiezan a hacer la manifestación de la Plaza de las Tres Culturas, los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Mientras tanto, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran una respuesta a los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Las demandas fueron las siguientes: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granjeros, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mediolea y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos del inicio del conflicto, deslizamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. En esos momentos, el mitin desde un helicóptero empezó a disparar bengalas, señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre cualquier persona que le quedara a su alcance, incluyendo estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros, entre otros.
En medio del caos, la población civil reunida corrió a la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin ninguna orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. Conforme la noche cae, los disparos se van espaciando cada vez más, pero no cesan del todo. Poco a poco, algunos integrantes del Batallón Olimpia, auxiliados por elementos del ejército, bajan por las escaleras a los que detuvieron en el tercer piso del edificio Chihuahua, y luego de ser obligados a quitarse los pantalones y la camisa, los colocaban frente a las paredes de la planta baja con los brazos en alto. Muchos detenidos lucen muy golpeados. Varios dirigentes del CNH son detenidos. Los capturados en el edificio Chihuahua son identificados por policías infiltrados en el movimiento estudiantil y conducidos al antiguo convento de Santiago Tlatelolco. En la Plaza de las Tres Culturas y entre las ruinas prehispánicas se aparecieron manchas de sangre, bolsos de mujeres, zapatos dispersos y prendas de vestir también ensangrentadas. A las 23 horas, cuando un grupo de detenidos es sacado de la zona por la parte posterior del antiguo convento, estrella una nueva balacera entre fraccionadores y soldados. La unidad Nonoalco-Tlatelolco continúa acordonada por el ejército y, al igual que en la madrugada, siguen los cateos y detenciones en los edificios que rodeaban la plaza. Algunos vecinos, asustados y temerosos, abandonan sus departamentos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30 decesos. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. No obstante, se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2,000. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes: derecho a la vida, derecho de libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad y derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de la masacre de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se vio obligado a adoptar medidas como la concesión del derecho a voto a todos los mayores de 18 años. Además, la llegada de un nuevo presidente, Luis de Echeverría. Él optó por dejar fuera del gobierno a todos los funcionarios a los que se les señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Esas fechas siempre quedarán marcadas en la historia de México por ser uno de los más tristes, porque muchas personas inocentes les privaron de la vida solo por marchar, y que también a los sobrevivientes que fueron privados de su libertad, pocos pudieron volver a ver a sus familias. Pues les esperemos que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, suscríbanse y dejen like para más capítulos de Chisme Bomba.